iniciaremos el estudio de la lección 1.7, que es la combinación de productos notables. En las sesiones anteriores se desarrollaron algunos productos que se vieron pues en noveno, que sería la expresión a más o menos b al cuadrado, que según fórmula tendría que ser la primera cantidad al cuadrado más o menos dos veces la multiplicación de las dos cantidades más la segunda cantidad al cuadrado, ¿no? Eso es el desarrollo de un cuadrado. Y también ya se vieron las reglas para desarrollar un cubo, que si nosotros tenemos a más o menos b pero al cubo, eso sería la primera cantidad al cubo más o menos tres veces la primera cantidad al cuadrado multiplicado por la segunda cantidad más el triple de la primera cantidad por la segunda al cuadrado más o menos la segunda cantidad al cubo. Esas son las fórmulas que hemos trabajado hasta el momento. Entonces, como dice la lección, ahora las vamos a combinar. ¿Qué significa? Pues que nosotros ahora vamos a tener una mezcla de operaciones y simple y sencillamente lo tenemos que desarrollar. Bueno, otra cosa que se trabajó, pero esto en noveno, fue la diferencia de cuadrados y la vamos a colocar por acá. Es que nosotros tenemos la suma y la multiplicamos por la diferencia, y entonces esto nos da como resultado la primera cantidad al cuadrado, la segunda cantidad al cuadrado y restándose. Entonces, más que todo, estas tres formulitas son las que vamos a utilizar. Vamos a desarrollar los ejemplos, vamos a tratar de comprenderlos. Nos piden desarrollar lo siguiente, ¿no? Tenemos la primera expresión al cubo y una segunda expresión también al cubo y se están operando, se están restando. Entonces, al final tendríamos que hacer una resta. Y para poder desarrollarlo, lo que hacemos es identificar a la primera cantidad al cubo, a la segunda cantidad al cubo y recordar que se están restando. Entonces, vamos a desarrollar la primera cantidad al cubo. Aquí en el material ya está dado. Sin embargo, lo voy a hacer por aquí. 2x más 3 al cubo. ¿Qué me dice la regla? La regla dice que la primera cantidad tiene que ir al cubo. Como es un signo más, entonces todos los signos van a ser positivos. Más 3, la primera cantidad al cuadrado, multiplicado por la segunda. Más 3, la primera cantidad multiplicada ahora por la segunda, pero al cuadrado. Y por último, vamos a tener la segunda cantidad al cubo. Y entonces empezamos a desarrollar. Por ejemplo, ¿cuánto es 2 al cubo? Pues 2 al cubo es 2 por 2 por 2. Y 2 por 2 es 4. Y 4 por 2 es 8. Entonces aquí vamos a tener 8. Y el cubo también afecta a la variable. Entonces vamos a tener x al cubo. Luego, más 3. Pues aquí el 2 va a estar al cuadrado y la x va a estar al cuadrado y lo tenemos que multiplicar por ese 3. Más 3, 2x y ese 3 al cuadrado pues es 3 multiplicado por 3. Y pues 3 al cubo lo podemos sacar por acá. 3 al cubo es 3 por 3 por 3. Entonces 3 por 3 es 9 y 9 por 3 me va a dar 27. Bueno, entonces hoy sí, nos podemos venir acá a la primera parte. Si observamos, la primera parte sería 8x al cubo. Ya sabemos de dónde salió. Esto otro ya sabemos que es por regla. Ya sabemos también de dónde salió. Esto otro también es aplicando la regla, que sería el tercer término. Y el 27 ya sabemos que salió de 3 al cubo. Entonces, luego, si nosotros seguimos desarrollando por aquí, pues aquí tenemos 8x al cubo, ¿no? Más 3, 2 al cuadrado es 4 y x al cuadrado por 3. Más 3 por 2x y ya sabemos que 3 al cuadrado, que es 3 por 3, nos va a dar 9. Y aquí vamos a tener un 27.
Entonces, si observamos, aquí ya entendemos de dónde sale el 4x al cuadrado, que es el desarrollo del cuadrado del 2 y del x cuadrado. Y ya sabemos de dónde sale el 9. Y pues ahora eso nos quedaría, todo eso nos quedaría para la primera expresión. Ahora, ¿qué pasa si desarrollamos la segunda expresión? O sea, vamos a tener aquí 2x menos 3, pero ahora al cubo, ¿no? Entonces, si seguimos la regla, sería la primera cantidad tiene que ir al cubo. Como hay un menos, ojo con eso, como hay un menos, entonces los signos van así. Más, menos, van intercalados. Entonces vamos a tener un signo menos y vamos a colocar 3. La primera cantidad tiene que ir al cuadrado y la segunda cantidad multiplicando. Ahora, hay un más, entonces el triple de la primera cantidad por la segunda pero al cuadrado. Y ahora menos la segunda cantidad pero al cubo. Y si nosotros empezamos a desarrollar el cubo afecta al 2, ya sabemos que eso es 8, y vamos a tener x al cubo. Aquí hay un signo menos, entonces ya sabemos que al desarrollar esto nos va a dar 4x al cuadrado por 3, más 3 por 2x, y al desarrollar el 3 al cuadrado nos va a dar un 9. Y aquí al final nos va a dar un 27. Y comparamos, ¿no? Comparamos. Lo que está entre el corchete, ya sabemos de dónde sale el 8x cubo, que es esto, el desarrollo del cubo. Ya sabemos cuánto nos va a dar el segundo término, que por regla sería ese que está acá con signo negativo. El tercer término, que ya sabemos que nos va a dar esto. Y el último, que ya sabemos también que nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar menos 27. Ahora bien, ¿por qué está entre corchetes? Porque en el caso nosotros tendríamos que aplicar la ley de los signos. Menos por más nos va a dar menos, menos por menos nos da este más, luego menos por más nos va a dar este menos, y menos por menos nos va a dar este más. Ahora bien, ya que entendemos los signos, empezamos a analizar. Voy a borrar todo esto y vamos a analizar que aquí hay un 8x al cubo y aquí hay menos 8x al cubo. Entonces se van a eliminar porque uno es positivo y el otro es negativo. Se eliminan. Luego, otra cosa que observamos que se elimina es esto, ¿no? Tenemos acá 3 por 2x por 9 y aquí también tenemos 3 por 2x por 9, solo que aquí está positivo y aquí está negativo. Entonces se van a eliminar. Y ahora observamos, aquí tenemos, si hacemos la cuenta, ¿no? Hagamos la cuenta. 3 por 4 nos da 12 y este 12 lo tenemos que multiplicar por 3. Y 12 por 3 me da 36. Y como lleva un x cuadrado, entonces aquí vamos a tener 36x cuadrado. Pero si observamos esta expresión y esta expresión son la misma. Entonces aquí vamos a tener otro 36x al cuadrado. Y el 27 positivo que está acá con el 27 positivo que salió acá también se van a operar. Entonces, cuando sumamos 36 más 36, x al cuadrado, nos van a dar 72x al cuadrado. Y cuando tenemos 27 más 27, pues de ahí vamos a tener el 54. Entonces, cuando nosotros restamos estas expresiones al cubo, el resultado es esta suma que tenemos acá. Bueno, entonces ahora vamos con el segundo problema. El otro problema es el siguiente. Tenemos que desarrollar esto, pero al cuadrado. Pero si nosotros recordamos, nosotros cuando tenemos algo al cuadrado, solo tenemos dos términos. Y con esos dos términos nos aplicamos la regla. Aquí tenemos 3. Entonces la pregunta es, si tenemos 3, ¿se aplica la misma regla? Pues sí, solo que lo vamos a hacer de una forma conveniente. Vamos a usar algo llamado sustitución. ¿Cómo así? Bueno,
Como acá hay 3 y yo necesito 2, entonces digo yo, bueno, estos dos se van a convertir en uno solo. ¿Cómo así? Bueno, A más B va a ser ahora X. La suma de A más B me va a dar un número X. Entonces, en vez de poner A más B, yo coloco X. Y ya. Entonces, tener estos 3 al cuadrado es como tener estos 2, pero al cuadrado. Hacemos una sustitución para poder aplicar la regla. Entonces, si nosotros aplicamos la regla a estos dos, la regla me dice, bueno, la primera cantidad tiene que ir al cuadrado, hay más 2 veces la primera cantidad multiplicada por la segunda, y todavía tenemos que sumar la segunda cantidad al cuadrado. Allí aplicamos el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Es la regla que hemos estado ocupando siempre. Sin embargo, ahora, como el x está al cuadrado, la pregunta es, ¿y quién es x? Si nosotros recordamos, hemos dicho que x es la suma de a con b. Entonces, en vez de poner x, ponemos la suma de a con b. Y aquí, como también está x, colocamos la suma de a con b. Y ahora, aquí volvemos a aplicar la regla. La primera cantidad al cuadrado más 2 veces la primera cantidad multiplicada por la segunda. Y tenemos que agregar la segunda cantidad al cuadrado. Y aquí lo que hacemos es multiplicar 2 por a, me da 2a, pero se está multiplicando con la c, entonces 2 por a multiplicado por c, 2 por a por c es 2a por c. Luego también multiplicamos el 2 con la b, entonces vamos a tener 2b, pero este b se multiplica con esta c, entonces vamos a tener 2b por c. Y por último el c cuadrado que siempre va ahí. Y entonces ahora empezamos a notar algo. Aquí tenemos una cantidad al cuadrado, aquí tenemos una cantidad al cuadrado y aquí otra cantidad al cuadrado. Entonces las ponemos juntitas. Las cantidades las ponemos juntitas al cuadrado. Luego si observamos también, aquí hay 2AB, 2AC y 2BC. Entonces las ponemos al final, solo en orden. Y ahora sacamos factor común. Como todos estos tienen el 2, sacamos ese 2 de factor común y si le quitamos el 2 a esto, nos queda AB. Si le quitamos el 2 a esto, nos queda AC. Y si le quitamos el 2 a esto, nos queda BC. Y así sacamos el factor común. Entonces, ¿para qué nos sirve hacer esto? Para tener una regla. ¿Cuál es la regla? Si nosotros tenemos 3 cantidades que están elevadas al cuadrado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La regla nos dice la primera cantidad al cuadrado, la segunda cantidad al cuadrado y la tercera cantidad al cuadrado. Y luego le tenemos que poner un 2 más 2 y vamos a abrir un paréntesis y empezamos. El primero se multiplica con el segundo, tenemos AB. El primero se multiplica con el último, tenemos AC. Y el segundo se multiplica con el tercero, que tenemos BC. Esa sería como la regla. Vamos a ver un ejemplo. Por acá tenemos unas condiciones, ¿no? Para desarrollar combinaciones de productos notables, hay que identificar primero cuál es el producto notable que debemos de desarrollar. Luego, vamos a desarrollar los productos teniendo cuidado con los signos, por la ley de los signos. Y por último, vamos a reducir términos semejantes. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, voy a hacer uno de los problemas. Vamos a hacer, vamos a ver, uno donde se estén mezclados, por ejemplo este, ¿no? Voy a hacer el literal C. Voy a hacer el literal E. Y voy a hacer este que tiene raíces, ¿no? Pero luego de que yo haga esos 3, les voy a poner otros 3 para que ustedes también hagan al final 6. Bueno, entonces para el literal C tenemos x menos 1 al cuadrado más x más 2 al cuadrado más x más 4 por x menos 5. Bueno, vamos a empezar a desarrollar. Esto es un cuadrado, entonces la regla me dice, la primera cantidad tiene que ir al cuadrado. Como tiene un signo menos, menos 2 veces la primera cantidad multiplicada por la segunda, más la segunda cantidad al cuadrado. ¿Quién es la primera cantidad? Pues x. Aquí va a ir la primera.
aquí también va a ir la primera, aquí va a ir la segunda y aquí va a ir la segunda. Entonces, la primera cantidad aquí es X, la segunda cantidad es 1 y aquí es 1. Bueno, ya desarrollamos aquí hay un signo más, entonces colocamos más. Ahora vamos a desarrollar este otro. ¿Qué me dice la regla para este otro? Que la primera cantidad debe ir al cuadrado, como lleva un signo más, entonces más 2 veces la primera cantidad multiplicada por la segunda, más la segunda cantidad al cuadrado. Otra vez, recordemos, aquí va a ir la primera cantidad, aquí va a ir la primera cantidad, aquí va a ir la segunda y aquí va a ir la segunda. Chivo, entonces acá, para la primera cantidad, acuérdense que estamos desarrollando ya el segundo. La primera cantidad es X, aquí es X, y ahora la segunda cantidad es 2, y aquí es 2. Chivo, ya desarrollamos eso. Nos hace falta hacer ahora esta multiplicación. ¿Cómo la vamos a hacer? Hay una regla también. Observemos aquí que cuando nosotros tenemos X más A por X más B, lo que hacíamos era poner X al cuadrado más, y aquí sumábamos las cantidades, le colocábamos X y por último multiplicábamos las cantidades. Entonces, si nosotros seguimos esta regla para este desarrollo de acá, como aquí tenemos un signo más, lo colocamos y vamos a tener, bueno, primero va a ir X al cuadrado más un paréntesis, aquí va a ir X. Ahora, ¿quiénes van a ir acá? Pues primero identificamos, irían estos dos sumados, entonces 4 más menos 5, hay que respetar el signo. Y luego hay que hacer la multiplicación de ellos dos, entonces vamos a multiplicar más 4 por menos 5. Y ahora empezamos a desarrollar, hoy sí. Bueno, aquí vamos a tener X al cuadrado. Aquí si multiplicamos 2 por 1 es 2 y como lleva la X, 2X. Y este solo se baja, entonces más 1. Aquí hay un signo más, entonces más. Aquí nos va a dar X al cuadrado. Bajamos el signo más. Multiplicamos 2 por 2 nos da 4 y como lleva la X, 4X. Y desarrollamos esto al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? Pues sería 4. Seguimos con este signo más y ahora bajamos X al cuadrado, hacemos esta suma. Si a 4 le sumo menos 5, o es decir, tengo $4 y tengo una deuda de $5, ¿pago la deuda? No, quedo debiendo, pues quedo debiendo 1. ¿Una qué? Una X. Y por último acá, la ley de los signos. Más por menos me da menos y 4 por 5 nos da 20. Bueno, entonces aquí hicimos el primer paso, identificar. Aquí estamos haciendo el segundo paso, desarrollar. Y ahora vamos a hacer el tercer paso, que sería reducir términos semejantes. Bueno, entonces para reducir términos semejantes, observamos. Aquí hay un X al cuadrado. ¿Hay algún otro X al cuadrado? Sí, aquí está este. ¿Hay otro X al cuadrado? Sí, aquí hay este. ¿Cuántos X al cuadrado hay? Hay 3, entonces vamos a poner 3X al cuadrado. Hoy observamos que aquí hay X. ¿Qué otro término lleva X? Este. ¿Qué otro término lleva X? Este. Entonces los vamos a operar. Vamos a ver. Aquí debo 2 y aquí tengo 4. Es decir, tengo una deuda de 2 y voy a pagar 4. Ah, ¿pago la deuda? Sí. ¿Cuántos me quedan? Me quedan 2. ¿2 qué? 2X. Ahora, con estas 2X observo y digo, bueno, acá tengo otra deuda. ¿Cuánto debo? Debo 1. Con estos 2, ¿pago ese? Sí. ¿Cuántos me sobran? Me sobra 1. Entonces aquí me va a quedar una X positiva. Vamos con lo otro. Aquí hay un número que no tiene variable, aquí hay un número que no tiene variable y aquí hay un número que no tiene variable. Bueno, sumamos estos dos.
1 más 4 me va a dar 5. Positivo, ¿no? Ahora, con estos $5 voy a ir a pagar una deuda de $20. ¿Pago la deuda? No, no se paga la deuda. Quedo debiendo. ¿Quedo debiendo cuánto? Quedo debiendo 15. Y entonces, jóvenes, esta sería la solución. Esa sería la respuesta. ¿Qué significa? Significa que cuando yo desarrollo x menos 1 al cuadrado y le sumo x más 2 al cuadrado y le sumo x más 4 por x menos 5, al final de todo el proceso, esto tiene que ser igual a 3x al cuadrado más x menos 15. Aquí tendríamos la respuesta. Bueno, vamos a desarrollar el de la fracción. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí. Bueno. Tenemos esa multiplicación y aquí nosotros tenemos que tener como imaginación o tenemos que tener un poquito de dominio de cuáles son las operaciones. Si nosotros observamos, aquí tenemos 3 cantidades y aquí también tenemos 3 cantidades, pero todas las cantidades son iguales. Eso es lo que debemos de observar. La primera cantidad es igual a esta, la segunda cantidad es igual a esta y la tercera cantidad también es igual. Lo único que cambia es el signo en esta. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿qué pasa si las primeras dos las vuelvo una letra, una U? Si las primeras dos se vuelven una U, ¿qué voy a decir? Voy a decir, bueno, es que U va a ser un medio de X más un medio de Y. Y por lo tanto, cuando nosotros multipliquemos un medio de X más un medio de Y menos 1 por un medio de X más un medio de Y más 1, eso se va a transformar. ¿En qué se va a transformar? Va a ser igual a todo esto se convierte en U y le vamos a quitar 1. Y todo esto también se me convierte en U y le vamos a sumar 1. Entonces esa multiplicación es bien fácil. Esa multiplicación es la diferencia de cuadrados. Recuerden, cuando multiplicamos dos cantidades, vamos a regresar, vamos a ver. Vamos a regresar. Aquí les estaba explicando cuáles son las que pues debemos de realizar o nos debemos de aprender. Son estas tres, les mencioné. Y miren, cuando se está multiplicando una suma por una resta, es una diferencia de cuadrados. Entonces, si estamos multiplicando una suma por una resta, es una diferencia de cuadrados. Es decir, vamos a tener u al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y eso es todo. Ahora bien, ¿quién es u? Pues si recordamos, u es esta suma. Entonces la colocamos. Vamos a decir, bueno, que en vez de u colocamos quién es u. U sería un medio de x más un medio de y. Pero como la u está al cuadrado, esto va a estar al cuadrado. Menos 1, porque 1 al cuadrado pues es 1. Ahora solo tendríamos que desarrollar eso al cuadrado. Pero nosotros ya no sabemos la regla. La regla para un cuadrado me dice, la primera cantidad tiene que ir al cuadrado. Como lleva un signo más 2 veces la primera cantidad multiplicada por la segunda, más la segunda cantidad al cuadrado. Y a esto le tendríamos que restar 1. Ahora bien, aquí va la primera, aquí también va la primera, aquí va la segunda y aquí va la segunda. Ahora bien, ¿quién es la primera? Pues es esta. Entonces vamos a poner un medio de x, un medio de x. ¿Y quién es la segunda? Es esta. Aquí vamos a poner un medio de y y aquí vamos a poner un medio de y. Y ahora solo vamos a desarrollar, pues el cuadrado afecta al medio. Entonces vamos a tener un medio al cuadrado. Y el cuadrado afecta a la x, entonces vamos a tener x al cuadrado.
acá pasa algo bien peculiar, porque este 2 que está multiplicando y este 2 que está dividiendo se van a eliminar. ¿Qué nos queda? Pues solo nos queda 1 multiplicado por un medio. Y 1 por un medio, 1 por cualquier número es el mismo número. Entonces aquí vamos a tener un medio. ¿Un medio de qué? Pues aquí tenemos la letra X y la letra Y. Un medio de X por Y. Y por último, más. Aquí otra vez, el cuadrado afecta al un medio y el cuadrado afecta a la Y. Y le quitamos 1. ¿Cuánto es un medio al cuadrado? Pues un medio al cuadrado es igual a un medio por un medio. Y al final, el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. 1 por 1, 1 y 2 por 2 es 4. Entonces vamos a tener un cuarto de x al cuadrado más un medio de x por y más otro cuarto pero de y cuadrado menos 1. Y esto sería todo. Así que ahí tenemos la otra solución. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, tenemos pendiente este otro. Entonces, vamos a ver. Lo vamos a colocar en esta misma página. Vamos a moverlo. Aquí está. Bueno, entonces tendríamos que desarrollar esto. Pero si nosotros observamos, aquí tenemos la misma cantidad y aquí tenemos la misma cantidad, solo que uno está sumando y el otro está restando. Entonces es lo que acabamos de hacer, es una diferencia de cuadrados. Es decir, si nosotros le llamamos a esto A y le llamamos a todo esto B, esto sería también A y esto también sería B. Entonces hagámoslo. Decimos A es igual a la raíz cuadrada de X y B sería la raíz cuadrada de 3 por Y. Y entonces, al multiplicar la raíz cuadrada de 2 por X más la raíz cuadrada de 3 por Y, por la raíz cuadrada de 2 por X menos la raíz cuadrada de 3 por Y, menos todo esto otro, ¿no? X más Y más 1 al cuadrado. Entonces esto se me va a transformar, va a ser igual. Esto hemos dicho que vale A más B y esto sería A menos B menos todo eso, ¿no? Ahora, si nosotros desarrollamos esto, es una diferencia de cuadrado, significa que la primera cantidad va a ir al cuadrado menos la segunda cantidad al cuadrado. Y eso solo lo vamos bajando. Entonces, ¿pero cuánto vale A? Si recordamos, A vale esto que está aquí. Entonces, entre paréntesis, vamos a colocar el valor de A y entre paréntesis el valor de B al cuadrado. Y vamos a ver. Se trabó. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si hoy sí. No, no se corta. Bueno, vamos a escribir entonces. Vamos a ver. Menos x más y más 1 al cuadrado. Bueno, entonces ya hemos dicho que a vale la raíz cuadrada de 2 por x y el otro vale la raíz cuadrada de 3 por y.
Entonces la raíz cuadrada afecta a el cuadrado afecta a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, y el cuadrado afecta a la x, entonces x al cuadrado, menos, otra vez, el cuadrado afecta a la raíz cuadrada de 3, y también afecta al y, entonces y cuadrado, menos, ahora bien, el cuadrado y la raíz se eliminan, el cuadrado y la raíz se eliminan, y entonces aquí nos va a quedar 2x al cuadrado menos 3y al cuadrado, menos esto que está aquí. Hoy sí vamos a trabajar esto. ¿Por qué lo dejé en la misma página? Porque tenemos una fórmula. Acabamos de hablar de esa fórmula. Miren, aquí a la parcito está. La fórmula, cuando nosotros tenemos una cantidad de 3, pero al cuadrado, es esa expresión que tenemos aquí. Tenemos que usar esta regla. Esa es la regla que vamos a ocupar. Entonces, vamos a llevarnos esta regla para allá. ¿Qué está pasando? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está, ya lo pongo. Bueno, vamos a colocar la formulita como a la par para que se entienda de dónde va a salir. Bueno, vamos a abrir primero por este signo menos, vamos a abrir un corchete acá, algo grandecito. Y entonces, ¿qué me dice la regla cuando tengo 3? Que la primera cantidad, la segunda y la tercera tienen que ir ¿cómo? Al cuadrado. Entonces, la primera cantidad al cuadrado más la segunda cantidad al cuadrado más la tercera cantidad al cuadrado. Eso me dice la regla. ¿Quién es la primera cantidad? Pues en este caso, x. ¿Quién es la segunda? Y. ¿Quién es la tercera? El 1. Bueno, y entonces, luego, ¿qué sigue? ¿Eso es todo lo que tiene la fórmula? No. En la fórmula también observamos que hay un 2 multiplicando a todo eso. Entonces vamos a tener más 2, abrimos un paréntesis, y ¿qué es lo que tenemos aquí? Que la primera y la segunda cantidad se multiplican. Entonces la primera cantidad y la segunda cantidad, multiplicarlo, x por y me va a dar xy. Luego tenemos más que la primera cantidad y la tercera se multiplican. La primera cantidad y la tercera se multiplican. ¿Cuánto es x por 1? Pues es x. Y por último, la segunda cantidad y la tercera se multiplican. Entonces la segunda cantidad con la tercera se multiplican. Y por 1 me va a dar y. Y entonces ahí ya desarrollamos. Miren, no hay necesidad de hacer nada más que solo aplicar fórmulas. Entonces aquí vamos a tener, si aplicamos esto, ¿no? 2x al cuadrado menos 3y al cuadrado. Ahora, menos corchete, pues aquí sería x al cuadrado más, aquí sería y al cuadrado, y aquí sería más 1. Ahora, este 2 multiplica esto, más 2xy. Este 2 multiplica esto, más 2x. Y este 2 multiplica el último, más 2y. Y el signo menos afecta a todos. El signo menos va a afectar a todos. Como todos son positivos, entonces todos se me van a volver negativos. Entonces voy a tener menos x al cuadrado, menos y cuadrado, menos 1. Y luego aquí vamos a tener menos 2xy, menos 2x, menos 2y. Y ahora vamos con los términos semejantes. Por ejemplo, estos que son x cuadrado se pueden operar. Y estos que son y al cuadrado también se pueden operar. Entonces nos vamos a tener, si aquí hay 2 y le quito 1, pues me queda ¿una qué? Una x al cuadrado. Y si aquí debo 3 y aquí debo 1, al final debo 4y al cuadrado. Y lo demás solo se pone porque no tiene con quién operarse. Bueno, y esto sería todo, ¿verdad? Eso ya no hay más que simplificar, entonces por ahí tendríamos el problema. Así que jóvenes, con todo eso, nosotros vamos a trabajar los problemas restantes, el literal A, B, D,
y yo le voy a agregar otros 3 problemas, ¿verdad? Esta parte que está acá la vamos a discutir en clase porque hay que complementarla con algunas técnicas, pero no es difícil, sino que a partir de lo que ya de la información que nos da, por ejemplo, nos piden cuál es el valor de esta diferencia si se sabe que la suma es 25 y la resta es 10. Pues si ustedes saben, la diferencia a cuadrado menos b cuadrado se puede escribir como la multiplicación de a más b por a menos b. Y entonces, pero como aquí nos están diciendo que la suma vale 25, entonces esto es 25, y que la resta vale 10, entonces lo multiplicamos por 10, entonces 25 por 10 nos da 250. ¿Qué significa? Que esta resta de cuadrados al final me tiene que dar 250. Son esas cositas las que tenemos que ir usando como para ir resolviendo estas cosas, esos problemas, para encontrar el valor numérico. Pero lo vamos a discutir en clase porque hay muchos más, ¿verdad? Aquí solo dan 2 ejemplos, pero a la hora de ponerles la tarea o ponerles el examen, yo les voy a colocar alguna cosa similar. Así que la tarea la tienen que entregar el viernes. Me la van a entregar a mí en el cuaderno para esa fecha.